Una de las sagas más respetadas y valoradas en el mundo de los videojuegos es God of War. La saga sigue las aventuras de Kratos, un guerrero espartano que se convierte en el dios de la guerra. La historia se centra en la mitología griega, con Kratos buscando venganza contra los dioses que lo traicionaron. Años después, Santa Mónica nos trajo a Kratos en una nueva mitología. La mitología nórdica sería la elegida por los desarrolladores para llevarse a cabo las nuevas aventuras de Kratos. En 2018 tendríamos el primer juego de esta saga, y en el 2022 tendríamos God of War Ragnarok, el cual sería el final de Kratos en la saga nórdica. Después de que se confirmara que el juego del 2022 sería el último en tierras nórdicas, muchos comenzaron a especular sobre la próxima mitología, y todo parece apuntar que la mitología elegida será la egipcia. De hecho, la mitología egipcia fue la primera opción, pero luego decidieron cambiarla por la nórdica. Al pensar que seguirán haciendo juegos de God of War y estarán cambiando de mitología, me puse a pensar. ¿Sería una buena idea un juego de God of War basado en el cristianismo? Antes de sacar conclusiones, hay que saber si el cristianismo existe en el mundo de God of War. En la saga nórdica, son conscientes de que existió la mitología griega, pero no solo saben que existió, sino que también saben la historia de Kratos y quién era en Grecia. Te conozco. Asesino de dioses. Madre, era Zeus. Por fin lo entiendo. Estoy colgando de la cintura del maldito fantasma de Esparta. No me llames así. Eso fue injusto. Sé que no eres el dios que alguna vez fuiste. Y ahora tienes la oportunidad de probarlo. Devuélveme a mi hijo, o conocerás el dios que alguna vez fui. En el templo de Tyr, podemos observar este cuadro. En este cuadro, podemos ver la llegada de Tyr a Grecia. Pero si observamos abajo, podemos ver 3 dibujos. Estos dibujos representan la mitología egipcia, la mitología japonesa y a los mayas. También el mismo Mimir ha mencionado a diferentes mitologías. Eso es de una gran tierra desértica, muy lejos de aquí. ¿Hay dioses ahí? Ah, sí. Muchos dioses. ¿Buenos o malos? Temo que no es tan sencillo. Parece una escultura de las tierras del sur. Bueno, ya que vimos que el mismo juego nos confirma la existencia de más mitologías, ¿alguna vez mencionaron al cristianismo? En God of War 2, podemos encontrar este mural. Este mural es una clara referencia a los Reyes Magos que se mencionan en la Biblia. No es la única referencia que hemos visto del cristianismo en God of War. En God of War 1, en la plaza de Atenas, tenemos que quitarle una llave a esta mujer. La mujer, por intentar escapar de nosotros, se cae. Si nosotros nos dejamos caer directamente en este lugar, podemos observar acá una figura. ¿No le encuentras forma? Observa esta imagen. Es claramente Jesús en la cruz. God of War 3 iba a tener una historia diferente a la que conocemos. El juego originalmente estaba planeado que iniciara con la batalla entre Kratos versus Zeus. Kratos, al derrotar a Zeus, el cielo se abriría y saldrían dioses egipcios junto con dioses nórdicos. Zeus era tan poderoso y su fuerza mantenía a estos dioses en sus propias dimensiones separadas, y tras su muerte, se desataría una gran guerra por ver quién ocuparía ahora ese lugar. Kratos tenía que matar a todos los dioses, y al final del juego Kratos se convertiría en la muerte. Posterior a eso, el juego terminaría con una cinemática donde miraríamos a los 3 Reyes Magos dirigiéndose al nacimiento de Jesús. Además de eso, el mismo Cory Barlog, el director de God of War, confirmó en un tuit que el cristianismo sí existe en God of War. Entonces, ya sabemos que el cristianismo sí existe, incluso hasta se tuvo en mente que estuviera presente en el final del tercer juego. ¿Pero el cristianismo sería una buena opción para un juego de God of War? Primero tenemos que saber la diferencia entre mitología y religión. Una religión se vuelve mitología cuando esta religión se queda sin creyentes activos. Por eso deja de ser una religión y pasa a ser un mito. Mientras una religión tiene seguidores activos, sus doctrinas, rituales y creencias son una parte vital de la vida de sus practicantes. Los seguidores creen en la veracidad de sus relatos y participan en prácticas religiosas regularmente.
En cambio se considera mitología cuando deja de tener seguidores activos, sus relatos y figuras divinas se ven desde una perspectiva histórica o literaria. Los mitos se estudian como parte del patrimonio cultural y no como creencias activas. La religión griega y nórdica fueron afectadas por el ascenso del cristianismo. El declive de la religión griega se remonta cuando el surgimiento de cultos no nativos, en particular el cristianismo, comenzó a erosionar los cimientos de las creencias antiguas. Poco a poco los cristianos comenzaron a llegar a tierras griegas a dar a conocer su religión. Los vikingos eligieron el cristianismo durante el siglo XX, en parte debido a las extensas redes comerciales con las zonas cristianas de Europa, pero también, en particular, como resultado de la creciente presión política y religiosa del Imperio Alemán hacia el sur. Al final del periodo vikingo, alrededor del 1050, la mayoría de los vikingos eran cristianos. Al tener un impacto tan grande el cristianismo sobre el mundo, las religiones nórdicas y griegas se quedaron sin creyentes y esto las convirtió en mitologías. Después de haber dicho lo anterior, tengo dos razones que me hacen pensar que un God of War cristiano no sería una buena opción. La más obvia de todas, es porque el cristianismo es una religión activa. Si bien hay juegos donde se habla del cristianismo, el concepto de God of War es luchar contra los dioses y al ver a Kratos luchar contra el dios abrahámico generaría demasiada controversia. Recordemos que el cristianismo es la religión con más seguidores en el mundo, entonces es probable que una gran parte de la comunidad cristiana se oponga vehementemente al juego, considerándolo una blasfemia y una falta de respeto a sus creencias. Esto podría generar una cancelación abismal al estudio y al juego, lo que afectaría negativamente sus ventas y reputación. La segunda razón es porque considero que la historia de la Biblia no se presta para un God of War. Ya que como bien sabemos, en la Biblia solo hay un Dios. Basándonos en la Biblia es un ser extremadamente poderoso, no hay nadie antes de él, no hay nadie que le pueda hacer frente y Dios podría derrotar a Kratos en un segundo. También recordemos que aunque el Dios del Antiguo Testamento algunos lo consideraban como castigador, no quiere decir que haya sido un Dios injusto. Dios toleró una y otra vez pecados, es un Dios lento para la ira y abundante para la misericordia. Sabiendo esto, veo imposible que el Kratos actual luche contra Dios, ya que no le veo sentido a que luche un Dios de amor y misericordia contra el nuevo Kratos, que ya todos sabemos que encontró su redención. Esto es lo que yo he encontrado como puntos negativos que me hacen pensar que no sería una buena idea un juego de God of War en el cristianismo. Pero así como he encontrado puntos negativos, también he encontrado una historia interesante a mi parecer, que podría funcionar para la saga de God of War. Si bien, he dicho que Kratos no podría luchar contra Dios, eso no quiere decir que no pueda formar parte del acontecimiento más temible de la Biblia. Les narraré muy brevemente cómo podría contarse una historia de Kratos en el cristianismo, bajo mi punto de vista creo que sería interesante. El cristianismo comienza a expandirse poco a poco, y sus creyentes empiezan a predicar sobre la palabra de Dios en diferentes tierras. Kratos observa que llegan estos creyentes a su tierra, uno de ellos era Jesús, el Hijo de Dios. Intrigado por la presencia de este ser divino, Kratos entabló una conversación con Jesús. Poco a poco, el guerrero espartano fue conociendo la religión cristiana, el mensaje de amor y redención que Jesús predicaba, y la figura de Dios, el Creador misericordioso y omnipotente. Al escuchar las palabras de Jesús, Kratos sintió la curiosidad y las ganas de aprender de Dios, de su sabiduría y compasión, para poder convertirse en un mejor hombre y un buen Dios para su pueblo. Jesús, viendo el interés de Kratos, lo acogió con amabilidad y le ofreció su guía. Luego de pasar tiempo juntos, cada quien regresa a su tierra. Pasa el tiempo y luego pasa el acontecimiento de la crucifixión de Jesús. Kratos se entera de su muerte, y también se entera que alguien se está haciendo pasar por el Salvador, este ser sería el Anticristo. Pasarían acontecimientos que nos llevarían al final de los tiempos, el Apocalipsis. El cielo se había abierto en llamas, revelando una legión de criaturas demoníacas que descendían sobre la tierra. Aquí, podríamos ver a Kratos enfrentarse contra las bestias del Apocalipsis, y el jefe final creo que sería el Anticristo. Después del Apocalipsis, Jesús el Rey de Reyes, regresa y le agradece a Kratos por sus acciones. Acto seguido, Jesús le quita todas las maldiciones a Kratos que ha estado arrastrando todos estos años, y así el fantasma de Esparta, al fin podrá vivir en paz.
Agradezco mucho tu tiempo, te invito a dejar tu opinión en la caja de comentarios, no está de más recordar que este video fue hecho con el mayor respeto a la religión, la historia contada fue de cómo sería un God of War si hipotéticamente deciden hacerlo basado en el cristianismo, todo fue hecho con la intención de entretener.